In philosophy, humanism gradually replaced the purely formal methods of thought that scholasticism had fostered. In science, it led to the great discoveries of Galileo and Copernicus. In architecture, it brought about the revival of the classical style. In art, it developed the new school of painting, of which Michelangelo and Raphael in Italy were the great names, and still another school in the Netherlands and Flanders. In religion, its influence is seen in the revolt of Luther, and it directly inspired the passion for exploration that led to the discovery of the New World. En aspectos filosóficos, gradualmente se fue purificando la forma o métodos de pensar clásicos que tenían algunos con respecto a las ciencias y que condujo a Galileo y a Copérnicos en la arquitectura, en otros aspectos también, condujo a algunos de los clásicos al pensamiento, a cambiar de estilo de pensar. En las artes también se desarrollaron nuevas formas de pintar, de Miguel Ángelo, de Rafael en Italia, y también algunos otros nombres importantes de estudiosos en los Países Bajos como Flanders. En la religión también hubo bastantes cambios y fue influenciada por el movimiento de Luther y directamente inspirados por la pasión y la exploración que condujo al descubrimiento del Nuevo Mundo. So let me summarize some of my thought here. Déjenme hacer un resumen de algunos de mis pensamientos aquí. Rather than reading too much of the text. En lugar de leer tanto texto. First, I would say here is a historical form of self-reflection that was the basis for the development of a literary culture based on the recovery of thought in antiquity. Primero voy a mencionar que retóricamente el redescubrimiento de la literatura y de otras fue un redescubrimiento sobre based on the recovery of thought in antiquity. Basado en el recubrimiento de los pensamientos. So this historically was the first time that the culture had systematically reflected on its own basis and discovered the importance of the humanistic principles that were part of the original Greek ideal. Esta nueva forma retórica de pensar fue la base de los principios educativos que dieron paso a las nuevas formas de pensar sobre el humanismo. So what we see here is the historical representation of the past as connected with ourselves and as defining who we are. Lo que podemos ver aquí es un redescubrimiento del pasado, de lo que se conoce, del descubrimiento de uno mismo y de lo que representamos. The first humanism is a Roman humanism, which is an appropriation of Greek ideals. El primer humanismo es el humanismo romano, que es una aproximación a lo que hacían los griegos. The second humanism is the Florentine Renaissance reappropriation of the Greek ideals. El segundo romanismo se refiere al renacimiento florentino, que es una aproximación a los pensamientos griegos. So after we have historicized humanism, we therefore, through Heidegger's eyes, can understand that there have been many formulations of humanism. Después de analizar un poco los aspectos históricos del humanismo y de Heidegger, podemos ver que hay muchas formas de entender el humanismo. And this is something that is not finished. There will be many more humanisms to come. Y es un tema que no se ha acabado, habrá muchos otros humanistas que vendrán. And we face a very big problem for us now in a digital world where the new technologies in communication and information threaten to displace traditional literary culture.
Y tenemos entonces un problema debido a la modernización, al uso de las tecnologías, de alguna forma se ven reemplazados los métodos antiguos de educación. One of the biggest problems that face us here for redefining pedagogy, for redefining humanism, is to ask what place is there in a technological world for a philosophy of humanism that puts man at the center. Una de las cuestiones que debemos redefinir es, uno de los problemas es la definición de este humanismo y debemos preguntarnos entonces cuál es el lugar que toma la tecnología con respecto a un filósofo. How can we talk about pedagogy without understanding something of the history of humanism? ¿Cómo podemos hablar sobre la educación o la pedagogía si no entendemos un poco sobre el humanismo? How can we understand something about how we see ourselves as teachers and see our students without understanding something about the formulation of humanism and how we must clarify and reinvent it for the new world? ¿Cómo podemos entendernos y vernos a nosotros mismos y ver a nuestros estudiantes sin entender y clarificar un poco sobre el humanismo y ver cómo vamos a redefinir este término? Remember Michel Foucault, the early Michel Foucault, who wants to say man is a recent invention. ¿Recuerdan a otros como Michel Foucault que reconoce que el hombre es una reciente construcción? For Derrida, by contrast, he says we cannot get along without a notion of the subject. Por el contrario, Derrida comenta que no podemos llevarnos bien sin conocer la naturaleza del sujeto. He is still a humanist of a sort. Él entendió profundamente el humanismo. But he asks us, he said, but it is a question of knowing where the subject comes from and how it functions. Pero también se dio cuenta que es importante para esta batalla, este descubrimiento de destructivismo, entender de dónde viene y hacia dónde va o cómo funciona. These remarks that were made at a conference in 1966 at Johns Hopkins University mark the beginning of a shift towards a post-structuralist view that brings man and the human subject back into the picture. Esta nueva forma de pensar que nos surgió en 1966 en St. John Hopkins, en la Universidad de St. John Hopkins, de alguna forma lleva a nuevas formas de reestructurar al humanismo.